Parte 5. La desafección política y sus consecuencias para la democracia contemporánea. La quinta parte del libro desplaza el análisis desde las causas de la desafección política hacia sus principales consecuencias sobre la participación ciudadana y la calidad de la democracia. Los capítulos de Pippa Norris, Stefan Walgrave, Peter Van Hals, Mariano Torcal e Ignacio Lago, junto con las conclusiones generales elaboradas por José Ramón Montero y Mariano Torcal, cuestionan una idea ampliamente difundida en la literatura, que el crecimiento de la protesta política constituye necesariamente una expresión de rechazo al sistema democrático. Por el contrario, los autores muestran que la relación entre protesta, participación y desafección es considerablemente más compleja y depende tanto del contexto institucional como de la trayectoria democrática de cada país. La protesta significa desafección, manifestantes en una democracia post-industrial, por Pippa Norris, Stefan Walgrave y Peter Van Hals. El capítulo parte del notable incremento de las movilizaciones sociales registradas en las democracias postindustriales desde fines del siglo XX. Frente a este fenómeno, los autores se preguntan si quienes participan en manifestaciones constituyen realmente ciudadanos desafectados y alejados de la política, o si por el contrario representan nuevas formas de implicación democrática. Para responder a este interrogante revisan tres grandes enfoques teóricos. El primero interpreta la protesta como consecuencia de la alienación y el desencanto hacia las instituciones políticas, una perspectiva popularizada por el informe de la Convención Trilateral durante la década de 1970. El segundo entiende la protesta como un recurso político adicional utilizado por ciudadanos cada vez más educados, informados y capaces de combinar distintas formas de participación según las circunstancias. Finalmente, la tercera explicación sostiene que las características de los manifestantes dependen del contexto específico de cada movilización, que no existe un único perfil ciudadano que protesta. El análisis empírico permite cuestionar la tesis clásica de la protesta como expresión de desafección. A partir de estudios comparados, encuestas realizadas directamente a manifestantes en Bélgica, los autores muestran que quienes participan en protestas no constituyen un grupo marginal, ni radicalmente antisistema. Por el contrario, suelen ser ciudadanos jóvenes, políticamente activos e involucrados también en formas convencionales de participación, como partidos, sindicatos u organizaciones cívicas. La protesta aparece así como un complemento de la participación política tradicional y no como un sustituto. Al mismo tiempo, el capítulo demuestra que no todas las manifestaciones responden a las mismas motivaciones. Las diferencias observadas entre movilización de izquierda, derecha o carácter transversal confirman que el contenido de las demandas, las organizaciones convocadas y el contexto político resultan determinantes para comprender quiénes participan y por qué lo hacen. En consecuencia, reducir toda protesta a un síntoma de una crisis democrática constituye una simplificación que la evidencia empírica no respalda. Participación política, información y rendición de cuentas. Consecuencias de la desafección política de las nuevas democracias, por Mariano Torcal e Ignacio Lago. Mientras que el capítulo anterior relativiza la asociación entre protesta y desafección, Torcal e Ignacio Lago analizan las consecuencias que la desafección política produce sobre el funcionamiento cotidiano de las democracias más recientes. Su principal argumento sostiene que los efectos de la desafección varían significativamente entre democracias consolidadas y nuevas. En las primeras, una ciudadanía crítica puede fortalecer el control sobre las autoridades y favorecer de formas alternativas la participación. En cambio, en las democracias surgidas durante las últimas décadas, la desafección suele traducirse en menor implicación política, escasa utilización de los canales participativos y un creciente distanciamiento entre los representantes y ciudadanos. Los autores también examinan cómo la desafección afecta la adquisición de información política, apoyándose en la teoría de la heurística cognitiva. Sostienen que los ciudadanos utilizan atajos informativos para tomar decisiones cuando no poseen suficientes conocimientos sobre política. Sin embargo, estos mecanismos solo funcionan cuando existe un mínimo de confianza en quienes transmiten la información. La desafección debilita precisamente esa condición, dificultando la comprensión del entorno político y reduciendo la capacidad de los ciudadanos para evaluar adecuadamente el desempeño de gobiernos e instituciones. En consecuencia, la desafección no solo disminuye la participación, sino que también incrementa la desigualdad política al generar ciudadanos menos informados y con menores herramientas para exigir responsabilidades a sus representantes. El resultado es un debilitamiento progresivo de la rendición de cuentas y un funcionamiento más elitista de la democracia representativa. Conclusiones generales del libro por José Ramón Montero y Mariano Torcal. El capítulo final sintetiza las principales aportaciones desarrolladas a lo largo de la obra y reafirma una de sus tesis centrales. La desafección política constituye una dimensión distinta del apoyo a la democracia y el descontento coyuntural con los gobiernos. Numerosos ciudadanos pueden mantener un firme compromiso con los principios democráticos, mientras se expresan una profunda desconfianza hacia las instituciones, los partidos o los representantes políticos. Esta distinción permite comprender por qué las democracias contemporáneas conviven con un creciente número de demócratas críticos o demócratas desafectados,
que respaldan el régimen democrático sin sentirse representados por su funcionamiento cotidiano. Los editores también retoman el debate entre las explicaciones culturalistas y aquellas centradas en las instituciones. Lejos de considerar las perspectivas excluyentes, sostienen que en ambas resultan complementarias. Las experiencias históricas, los procesos de socialización y el capital social influyen en las actitudes ciudadanas, pero también lo hace el desempeño institucional, la calidad de la representación y la capacidad de los gobiernos para integrar políticamente a la ciudadanía. La desafección, por tanto, surge de la interacción entre factores culturales, históricos e institucionales más que de una única causa. Uno de los aportes más relevantes de esta síntesis consiste en demostrar que las consecuencias de la desafección no son idénticas en todas las democracias. En los regímenes consolidados, el escepticismo ciudadano puede transformarse en un incentivo para fortalecer los mecanismos de control político. En cambio, en muchas democracias recientes, la desafección favorece el alejamiento de la esfera pública, disminuye la participación y debilita los mecanismos de rendición de cuentas, ampliando la distancia entre gobernantes y gobernados. Como reflexión final, podemos decir que la última parte del libro funciona como una síntesis de todo el recorrido desarrollado por Torcar, Montero y los distintos autores participantes. Si las primeras secciones demostraban que la desafección política constituye un fenómeno diferente del rechazo de la democracia, esta conclusión evidencia que sus efectos dependen profundamente del contexto institucional en que se desarrolla. La principal enseñanza del volumen es que la democracia contemporánea no enfrenta necesariamente una crisis de legitimidad, sino una transformación en la forma en la que los ciudadanos se relacionan con la política. El surgimiento de ciudadanos más críticos no implica por sí mismo una amenaza para el régimen democrático. El verdadero desafío aparece cuando esa crítica convierte en apatía, desinformación o desvinculación de los asuntos públicos. En este sentido, el libro ofrece una contribución especialmente relevante para la ciencia política contemporánea. Invita a abandonar las explicaciones simplistas que identifican automáticamente la desconfianza con el rechazo a la democracia y propone comprender la desafección como un fenómeno multidimensional, condicionado por la historia política, el diseño institucional y la calidad de la representación. Solo fortaleciendo instituciones transparentes, responsables y capaces de integrar a la ciudadanía será posible reducir el distanciamiento entre los representantes y los representados, y así consolidar democracias más legítimas, participativas y resilientes frente a los desafíos del siglo XXI.